Y ahora voy a revelarte lo que para mí creo que es el concepto psicológico más importante que debes incorporar. Si realmente abrazas esta idea, es imposible que no consigas sacar tu voz y brillar con ella como nunca antes. ¿Cómo te sientes cada vez que quieres contar algo realmente interesante a un grupo de personas y descubres que poco a poco van perdiendo el interés? Es decir, básicamente, acabas hablando solo. Sin embargo, ¿qué pasa con ese otro chico que acapara toda la atención, aun sin siquiera estar diciendo nada extremadamente elocuente y sin ser especialmente atractivo? ¿Cuál es ese factor entonces que encandila a sus oyentes? ¿Lo notas? Sí, tan solo es su voz. ¿Puedes escucharla? Escúchala. Es tranquila, aterciopelada, constante, relajante, profunda, masculina. ¿Eres capaz de sentirlo? Porque de no ser así, no puedo ayudarte. Necesito que seas consciente de lo que una voz de esas características representa. Porque sí. Hazte la siguiente pregunta. ¿Tu voz te representa? ¿Hasta qué punto lo hace? ¿Te gustaría proyectar más confianza, seguridad, carisma, sin pestañear? ¿Te gustaría sentirte escuchado, respetado, admirado? ¿Te gustaría impactar, deslumbrar, sorprender, conmover sin despeinarte? Para eso lo sabes muy bien. Necesitas una voz que te represente. Una voz profunda, más profunda. Y si por eso es por lo que estás aquí, estás en el lugar adecuado. Quédate conmigo unos minutos porque voy a desvelarte las 5 claves para desarrollar tu voz más cautivadora y profunda. Este vídeo me he decidido compartirlo con vosotros porque ya sois varios cientos los que me preguntáis qué he hecho para que mi voz esté más arraigada, cimentada, me sustente más, sea una base sólida sobre la que me apoyo y sobre la que se nutren mis argumentos y, en definitiva, sea mucho más agradable, placentera y convincente. Por cierto, ¿quieres estar al corriente de mis publicaciones? Pues ya sabes, suscríbete y no olvides darle a activar la campanita de notificaciones. ¿Ya lo tienes? Pues relájate, que comenzamos. Hola, soy Ray Habana, ya sabes, ese que te enseña muy humildemente lo que ya ha experimentado y que considera que te va a ofrecer el camino más corto entre los dos puntos, donde estás ahora y a dónde quieres llegar. Y ojo, en la mayoría de los casos no es una simple línea recta. No siempre hay atajos, pero bueno, tú eso ya lo sabes y por eso estás aquí, porque te gusta escuchar verdad. ¿Me equivoco? Porque si lo que estás buscando es entretenimiento como forma de escape de tu miserable vida, ¿qué pintas aquí? Chapa este vídeo y elige cualquier otro al azar. Te irá mucho mejor. Porque como bien sabes, yo no voy a decirte lo que quieres escuchar. Es más, probablemente todo lo contrario, y para eso, amigo, no todo el mundo está preparado. Eso sí, cuando estés preparado, aquí te estaré esperando con los brazos abiertos. ¿Sigues aquí? Magnífico, porque tengo una buena noticia. La buena noticia es que muy probablemente estás subutilizando una de las herramientas más poderosas que posees, tu voz. Por el simple hecho de que la uses mucho no implica que cada vez lo hagas mejor. De hecho, puede significar todo lo contrario. Parafraseando a Michael Jordan, existen infinitas maneras de hacer las cosas. Algunas con grandes resultados, otras con mediocres y otras con bochornosos. Si decides practicar incansablemente los bochornosos, te convertirás en un maestro de hacer las cosas mal. ¿Es lo que quieres? Pues no te lo voy a permitir. A partir de ahora vas a aprender a cómo utilizar tu voz, aquello que más te representa a nivel auditivo. Y lo voy a hacer de manera que inevitablemente alcances tu versión más atractiva. ¿Estás preparado? Pues arrancamos. Tener una voz masculina te va a reportar incontables beneficios. De entre ellos, los más importantes son proyectar confianza e influencia a través de la percepción de liderazgo. Algo que no solo te ayudará a la hora de que las mujeres que te escuchen quieran compartir contigo su intimidad más preciada, sino que también lo hará a nivel profesional, ya sea para encontrar un trabajo, para promocionar dentro de tu corporación o para solicitar un cargo de mucha más responsabilidad a la que estás acostumbrado. Primero, punto número 1. Proyección de la voz. Vamos a empezar por el final, vamos a empezar por dónde tiene que salir esa voz
Y luego ya veremos de dónde surge y por dónde pasa. Pero lo primero es por dónde sale esa voz. ¿Cuál es el último resorte por el que se proyecta la voz? Y lo importante que tenemos que tener en cuenta son, pues bueno, en la cara hay bastantes resonadores de la voz y vamos a ver que hay uno que yo considero que es el importante y es que tenemos que trabajar y un par de errores comunes. Voy a deciros primero qué es lo que funciona o qué es lo ideal, mejor dicho, a lo que aspiramos y luego vamos a ver esas dos otras opciones que desaconsejo. El resorte, el resonador que tenemos que utilizar está aquí a los laterales de la nariz, ¿de acuerdo? Y básicamente es donde yo estoy sacando ahora la voz, mi voz natural y la voz de cualquiera para que suene, digamos, sin filtros, sin ningún matiz alterado, que sale tu voz natural, es cuando sale a través de estos laterales de la nariz. Aquí hay unos resonadores que digamos que no filtran, que no cortan, por así decir, frecuencias de la voz y sale la voz como más neutra y tiene una salida como más recta, incluso un poquito abierta. Es importante que sepamos que la voz sale por aquí y tiende un poquito a expandirse. En cualquier caso, lo importante es que quiero que lo veáis, que lo tengáis visual. En cualquier caso, lo que quiero comentar con esto es que la voz sale como sin filtros, sin estar capada. Sale todos los armónicos que puedas crear con tu voz. ¿Cuáles son los dos errores comunes que más se ven? Pues por un lado es que sea una voz nasal. Sacar la voz por la nariz, yo estoy utilizando el mismo tono, estoy hablando al mismo nivel y sin embargo da la sensación de que esta voz es un poco más aguda, ¿verdad? Y sin embargo estoy hablando al mismo tono, pero como desaparecen algunas frecuencias a la hora de utilizar la voz nasal, pues da la sensación de que se ha agudizado la voz, cuando el tono es el mismo, pero es una voz como con menos cuerpo. En este caso, lo que hace el filtro es que se cierra en la nariz y sale como si fuera un punto. Esta es una estrategia que utilizan muchos cantantes, entre ellos Eros Ramazzotti. Nada, nada sin ti, ahora que ya estás aquí. No sé si existe esa letra, pero bueno, vale al uso. Y sirve mucho para alcanzar tonos agudos un poco complicados con esta estrategia, porque esta estrategia implica otra configuración de la laringe, etcétera, bastante más compleja y así puede servir, aunque claro, si te pasas, bueno, te genera algo característico y puede hacerte triunfar por tan característico, pero claro, no es una voz natural, no es una voz limpia, etcétera. Tiene esos matices. Lo ideal es que bajemos la voz a estos resonadores. Lo otro que puede estar dinamitando que tu voz sea natural, sea potente y resuene pues con la potencia que puede resonar a esta altura, es que utilicemos la garganta, que la garganta esté por en medio, que tengamos mucha opresión, mucho estrés, mucha presión en la garganta. Si tienes la garganta, lo que haces es ahogarla, estás como cortándote a esta altura. La garganta, lo que es el cuello, todo esto debe estar relajado, debe estar tranquilo, al igual que los hombros. Lo vamos a ver en puntos más adelante, pero es importante que por donde pasa no haya ningún tipo de traba, ningún tipo de corte, porque todo eso va a filtrar. Es como poner filtros, es eliminar frecuencias y entonces puede que llegue la voz aquí debilitada o puede que no puedas ni subirla y se quede ahí abajo. Y si la voz se queda ahí abajo, ya no tiene toda esa resonancia de la cual puede ser característica. ¿Qué ejercicio te recomiendo? Muy fácil. Lo primero que vamos a hacer es, vas a cerrar la boca, te vas a poner la mano delante entre la nariz y el labio y vas a hacer y notar que toda esta zona está vibrando. Date cuenta de que no se te vaya a la nariz. Fijaos cómo este sonido es el mismo tono, pero va a cambiar, se va a hacer más fino. No sé si notáis la diferencia, pero es como si lo estuviéramos cerrando. ¿Por qué? Porque el sonido nasal lo que hace es afinarlo a un punto y sale como una flecha. Puedes alcanzar más agudos, que no es lo que buscamos ahora, es como más focalizado, pero pierdes muchos armónicos que tiene tu voz de manera natural. Y yo personalmente creo que es importante que todo ese registro, sobre todo si quieres proyectar graves, poderosos, una voz que llegue. Una voz así estás perdiendo mucho registro, muchos armónicos y puede tener potencia pero suena más aguda, cuando en realidad estoy hablando al mismo tono, no hay una diferencia de tono. No estoy hablando así y ahora hablando así, estoy hablando exactamente al mismo tono, pero solo cambiar a nasal hace que mi voz parezca más aguda sin ser más aguda, ¿de acuerdo? Entonces, el ejercicio lo vamos a poner aquí,
y vamos a ver, esto es para colocar la voz, para saber que está colocada. Ahora, para saber cómo pasar de un sonido en el cual solo estamos resonando y vibrando aquí, que es muy sencillo, sin vocales, sin hablar, vamos a transmutarlo, vamos a transformarlo a la proyección de voz. Para ello, vamos a utilizar una frase para ir trabajando incluso en nuestro subconsciente, para que tu subconsciente vaya sabiendo que esa es la dirección, ¿no? La frase va a ser: este es mi tono de voz natural, mientras intercalamos esa proyección, esa situar en los resonadores láteres de la nariz la voz, ¿vale? Vamos a por ello. Este es mi tono de voz natural. Vamos a ir intercalando cada palabra con ese tono. Este es mi tono de voz natural. Estamos colocando ya la lengua, la cavidad bucal, etcétera, sin perder la posición, porque cuando hablamos, cuando vayas a hablar, si tienes alguno de estos deslices, vas a tender a perder la situación, la posición que estabas teniendo. Entonces es una forma de ir acoplándolo. Y como segundo, o sea, esto lo vas a repetir 5 o 10 veces, lo que te parezca, como puedes ver no es mucho trabajo, pero una vez lo tengas, vamos a hacer lo mismo, pero vamos a bajar un tono, vamos a hacer una pequeña bajada de nuestro tono y vamos a seguir trabajándolo. Este es mi tono natural y ahora voy a bajar. Este es mi tono natural. ¿De acuerdo? Voy a practicar otras 5 o 10 veces con ese tono. Este es mi tono natural. Importante la mano, ¿vale? Para que se vea que está vibrando bien. Y luego, si puedes aún bajar más, pues vuelves a bajar. Este es mi tono natural. Evidentemente, no vamos a ir hablando así por la calle, esa no es la idea. Ni siquiera hablando con inflexiones, con una voz más grave. No es esa la idea es que tu voz esté en el tono que corresponde. Si notas que te fuerza, que te hace un poco de daño, si notas algo que no funciona bien, déjalo, descansa. Yo te recomiendo que hagas esto 2 o 3 veces por semana, pero depende de cómo tú te sientas. Y la idea es bajar un poquito, un tono, un par de tonos como mucho, bajar un poco, pero tú luego en tu día a día vas a seguir hablando normal. La idea es que hables como sueles hablar, no que vayas luego hablando así por la calle, porque luego vamos a ver qué significa, ¿no? Que se note que estás hablando de esta manera. Así que vas a hablar con tu tono normal, que igual no es todo lo grave que te gustaría, pero eso es lo de menos. Lo importante es que estamos sacando ahora la mejor voz que tú puedas poseer. Y siempre estoy seguro de que va a ser mejor que la que tienes ahora, que si en tu caso, a menos que seas narrador o cantante o cualquier similar, si no has trabajado tu voz nunca y solo has hablado, seguramente es muy, muy mejorable. Clave número 2. La procedencia de la voz. Algunos pensaréis que la voz procede de la garganta. Espero que seáis los que menos, porque para nada. O sea, la garganta, a fin de cuentas, es donde se generan los tonos, ¿vale? Tiene que estar muy relajada, muy libre, y las cuerdas vocales son las que, con su tensión y su distancia, o sea, la separación que hay entre ellas, van a generar el tono. Solo es un filtro por el que pasa el aire y se empieza a emitir ese sonido. Ya se emite el tono, y luego cuando pase a la boca, gracias a la lengua y a la boca en general, emitiremos el fonema. Ya emitiremos si es una A, E, I, BA, B, B, K. O sea, esto es lo que emite ya el último filtro, lo que ya da el mensaje, pero la garganta solo se ocupa de generar el tono, ¿vale? Si es A, ¿vale? Nada más. Esto lo hacemos con las cuerdas vocales y, bueno, un sistema bastante complejo que hay ahí. Lo importante para hablar es que esté todo eso lo más relajado posible y que la voz tenga, pues, la potencia que tiene que tener, pero no haya constricciones de ningún tipo. Otros pensaréis que sale del pecho, que es de los pulmones, por así decirlo. ¿De dónde sale? Bueno, sí, el oxígeno genera, es el combustible, el aire es el combustible que hace que el sonido pueda salir. El resto de filtros se alimentan de ese aire para generar el sonido, es evidente. Pero aún así, no. Otros más avanzados, o que tengáis un poco más de nociones de proyectar la voz, diréis que es el diafragma. Y sí, lo cierto es que el diafragma es desde donde más potencia, por así decirlo, se puede sacar. Es como el fuelle que empuja esa voz. Pero por mi experiencia, quedarte solo en el diafragma, que está más o menos a la altura de la boca del estómago, es limitante. O sea, con eso vas a conseguir una voz no lo potente y grave que podría ser. ¿Cómo vas a conseguir una voz potente y grave de verdad? Bajando más allá, y todo esto estoy hablando a nivel
psicológico. O sea, la idea es que pienses que tu voz sale desde el períneo. El períneo es un músculo, es una zona que está entre el escroto, entre los testículos, donde acaban y donde empieza el ano, ¿vale? Es esa zona ahí intermedia que hay un músculo. Ese músculo, digamos que tenemos que concentrarnos que el sonido surge desde ahí abajo y sube hasta aquí arriba. ¿Por qué vamos a hacer esto? Pues porque vamos a tener como más sensación de recorrido, vamos a poder pensar que viene de más abajo a más arriba, o sea que tiene como más inercia, y encima pues vamos a centrarnos en que toda esa trayectoria es necesaria que esté libre de obstáculos, que es lo que vamos a ver en el siguiente punto. Tercera clave, evidente, el cuerpo. A ver, coge aire. ¿Cómo has cogido aire? ¿Ha sido rápido? ¿Ha sido al pecho? ¿Has hecho? ¿Ha sido de manera como si te faltara el aire? ¿O como si temieras asfixiarte? ¿O ha sido una respiración tranquila de diafragma que va a la parte de abajo? Como hemos dicho, que prácticamente baja al períneo. Es muy importante la respiración porque tiene que ser hacia abajo, hacia el períneo, hacia el diafragma y empezar a llenar como de abajo hacia arriba en una respiración normal. Si te descubres en un momento en relax, puede que veas que inconscientemente estás respirando con lo que es el diafragma. La idea es que incluso bajes más abajo el aire, porque allá donde todo ese aire llega y relaja los tejidos, pues se eliminan esos filtros que os comentaba, se elimina toda constricción. Entonces, la respiración y la meditación y etcétera se basa en el arte de respirar, el arte de canalizar la respiración para relajar el cuerpo, para relajar la mente, para dilatarlo todo, y de esa manera lo que haces es que el aire inhibe que haya cualquier otro filtro y la voz sale lo más pura, lo más potente. Ahora lo que queremos desde lo que es el perineo hasta lo que es la garganta, incluso hasta aquí, queremos que el aire pase lo más libre posible, lo más expandido, y para eso tenemos que tener el cuerpo completamente relajado. Además, esto es muy bueno porque cuando hablas con alguien, si estás relajado, si estás a gusto, lo vas a proyectar también. Se va a notar, y eso se nota, por supuesto, en el timbre. El timbre de tu voz denota, pues eso, si hablas rápido, si te falta la respiración, si tienes algún tipo de nervios, esto se denota. Pero vamos a ver esto también más adelante. Para ello, evidente, o sea, vamos a hacer estiramientos de todo tipo. Vamos a estirar, por ejemplo, el cuello lateralmente, de un lado para el otro, la oreja. Esto, mirad algún vídeo más avanzado de cómo estirar para que no os hagáis daño, por supuesto, y para que se vaya relajando lo que es el cuello, los hombros, ¿vale? Podemos hacer todo tipo de ejercicios para estirar, para abrir el pecho y abrir el diafragma y que el cuerpo se relaje de una forma pues natural de estiramiento. Todos los estiramientos hechos con calma y bien hechos pues activan el cuerpo y lo relajan a la vez. O sea, activan significa que está preparado para trabajar, pero no necesariamente excitado, sino al contrario, está como en un... está preparado, la palabra es esa, está preparado. Y estamos preparándolo para que tu voz tenga una resonancia mejor. También hay otra cosa que son ejercicios bioenergéticos. Los ejercicios bioenergéticos básicamente son como una forma de contactar otra vez con tu naturaleza evolucionista, con tu primate interior, ¿vale? Y son formas de liberación. Como digo, queremos liberar las constricciones que hay en el cuerpo. Pues con los ejercicios bioenergéticos lo vas a conseguir. No te voy a poner aquí ningún ejemplo porque además tampoco necesitaría que se me viera todo y no puedo hacer eso actualmente, pero sí que te voy a dar un ejercicio muy interesante y que te va a dar ciertos resultados, ¿vale? La idea es la siguiente. Como digo, tenemos que estar completamente relajados. Ahora quiero que tengas en cuenta que esté el cuello relajado, los hombros relajados, la cabeza. Vamos a dejar la mandíbula abierta. Voy a ponerme de puntillas y dejarme caer, me levanto suavemente y me dejo caer de golpe. Y voy a emitir el sonido mientras lo hace golpeándome. La idea de estos ejercicios bioenergéticos es la de descongestionar, es la de liberar, ¿vale? Entonces, un ejemplo muy rápido sería... ¿De acuerdo?
más tiempo, 1 minuto, estate 1 minuto haciendo eso, tienes que notar cómo todo se va soltando. Yo ahora mismo tengo el micrófono y tengo cosas que no puedo hacerlo tan libremente. Esto en teoría pues incluso mejor descalzo, si puedes hacerlo sin camiseta, en un sitio que estés tranquilo, que no te pueda ver nadie que piense este tío está subnormal. Y ahí la cuestión es soltar todo eso. Cada impacto vibra, esa vibración de la abre, dilata. En cuanto hayas acabado ese primer minuto, vas a ver cómo tu cuerpo está como eso, más descansado, más relajado y a la vez activo, o sea, más preparado. Y vas a sentir que tu voz igual está como mejor colocada. En fin, yo te recomiendo que lo hagas unas 3 veces. Y para terminar, pues te recomiendo que te hagas con un rodillo de espuma, se llama foam roller en inglés, para que con eso puedas descongestionar músculos, sobre todo tema piernas, que no hemos visto, pero bueno, puede ser también la parte superior. Puedes descongestionar puntos que tienes, nudos que tienes ahí de tu día a día, del estrés al que estás sometido, como todos estamos, y que no eres consciente y sin embargo te están lastrando. Para ello te voy a dejar un par de vídeos de Roger Añó, de monkeykooker.com, que es un gran amigo mío y un excelente entrenador, y doy fe de ello, donde te va a explicar muy bien cómo trabajar, cómo estirar, cómo relajar todas esas partes y que te están afectando sí o sí a la hora de proyectar tu voz, no te quepa duda. Clave número 4, las inflexiones de la voz. Debemos tener en cuenta que existen 3 tipos de construcción de frase, 3 entonaciones típicas. La primera de ellas y la que más desaconsejo es la de la búsqueda de aprobación. Es una forma de hablar que siempre acaba como con tonos altos. Hey, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal la noche? Va todo buscando que la otra persona se sienta confortable. Estamos como tratando de regalar. Tú piensa cómo se dirige hacia ti cordialmente alguien con más autoridad. Tu jefe, por ejemplo. Si tu jefe es alguien representativo, o si no, piensa en alguien que sea un ejemplo a la hora de hablar, y fíjate cómo construye sus frases, porque cuando hablas con ese tono, ¿todo bien? ¿Qué tal el fin de semana? Cuando hablas de esa manera, aparte que el tono es alto y quita potencia, ¿no? Quita confianza, quita capacidad de liderazgo, estás proyectando que eres un subordinado. Además, denota que estás queriendo conseguir algo, que hay algo detrás de eso, que lo haces para agradar porque en el fondo buscas algo. Normalmente si lo haces con chicas, ellas enseguida van a notar que lo que buscas es ligar con ellas, por ejemplo, pero no de una manera atractiva, sino tratando de comerles la oreja o decirles lo que crees que quieren escuchar, cuando eso no es varonil, eso no es masculino y eso es como de arrastrado, ¿no? Estás ahí buscando validación. Cuidado con esa forma de hablar. Tú fíjate que cuando hablas con tu jefe o con esa persona que tiene dotes de liderazgo, lo que a su pregunta de cómo te va, si te la hace, tu respuesta no le va a afectar. O sea, si tanto se le dices me ha ido bien, me ha ido mal, como lo que sea, él lo va a tomar como vale, gracias por la información, te he preguntado y me has respondido y te lo agradezco, pero en ningún caso le va a afectar que te lo hayas pasado bien o te lo hayas pasado mal o que tu respuesta no sea muy satisfactoria, porque es algo como cordial, es algo sin buscar nada detrás. Sin embargo, cuando tú a una chica le dices, hey, ¿cómo va la noche? Y ella dice, aquí muy mal. Te vienes abajo, ¿por qué? Porque estabas tratando de ser simpático, de encontrar esa validación, esa aprobación por su parte y no te la da y entonces te afecta, evidentemente, porque estás dependiendo de algo externo. En realidad no, digamos que la energía no parte de ti, sino que esperas que la energía salga de ella y eso en la mayoría de los casos no te va a funcionar. Además, esa forma de hablar pues denota prisa, denota impaciencia, denota sobre todo miedo a no ser escuchado. Miedo a que igual si tardas mucho o igual no te prestan atención el tiempo suficiente, entonces tengo que hablar muy rápido porque si no me van a escuchar, ¿vale? Se nota esa necesidad de tener que decir cosas que lo que hace es totalmente el efecto contrario, o mejor dicho, refuerza lo que no quieres que pase, que es que no te hagan caso. O sea, muy probablemente no te harán caso precisamente por eso, porque lo refuerza. Otra cosa muy importante a este nivel que se llaman silencios y que generan incomodidad, porque una persona en esta situación, en este tipo de inflexión, en esta psicología a la hora de comunicarse, está en todo momento esperando que no hayan silencios, que
que la comunicación fluya. Si ella no responde, no dice algo, lo vas a rellenar tú. Estás buscando que haya una comodidad que no existe, porque estás incómodo pensando solo que pueda haber un momento incómodo de silencio. Tú fíjate el efecto contrario cuando no tienes miedo a algo que es inevitable, que son los silencios. El silencio existe como existe el sonido, son necesarios, y sin embargo el silencio en esa perspectiva es algo negativo, mientras que en una perspectiva más neutral, más de estar a gusto, el silencio se convierte en algo que se llama vacío, y es algo que necesita ser rellenado para que esa tensión no se acumule, pero en este caso, quien lo rellena, si eres tú, es como que tú no puedes tolerar esa tensión. Sin embargo, si es ella la que no puede tolerar esa tensión y estamos generando una inercia positiva. Ella está invirtiendo para no estar incómoda, para que no se genere más tensión. Más adelante dejará de invertir porque le gustará esa tensión, porque verá que a ti también te gusta esa tensión y se sentirá a gusto contigo, pero es ahora ella la que tiene que invertir, la que invierte y la que permite que esto crezca. Y no eres tú en un monólogo interminable que encima te va a diezmar la posibilidad de ser creativo y de decir cosas interesantes, porque vas a estar más preocupado por evitar lo inevitable, que son los silencios, y van a existir siempre, que por aceptar que no son silencios, sino son vacíos, son momentos en los cuales se puede crear ahí una tensión que puede ser resuelta de manera que nos beneficie. De hecho, sucede algo muy parecido con el tema de los hábitos. Hay gente que dice, quiero dejar de fumar. Y si te das cuenta, la gente que deja de fumar, pues igual abandona el tabaco, pero ahí se genera un vacío. Hay algo que ha sido desplazado, pero sigue habiendo un espacio, un hueco. Ese hueco no desaparece y entonces igual les da por comer más y engordan. ¿Por qué? Porque en realidad no han dejado ese vacío, sino que han quitado un hábito y han puesto otro. Lo ideal es que lo que hagamos sea reemplazar ese hábito en lugar de por comer, pues que sea pues que salgamos a pasear, que nos dé por hacer deporte o cualquier otro hábito que sustituya esa función que tenía en este caso el tabaco. Igual era relajarnos, igual es mejor que hagamos yoga, igual es mejor que, no sé, que nos llevemos música y en los momentos de descanso nos conectemos música y nos relajemos con la música. Lo que sea que tú puedas hacer que ese vacío lo alimente. O sea, el vacío no es tal mientras está el tabaco. En cuanto desaparece el tabaco, tenemos una ansiedad, una necesidad de rellenar ese vacío que no desaparece. Entonces tenemos que encontrar algo. Si no encontramos algo bueno, pues será algo malo, en este caso comer más y engordar. Así que es importante pues, que encuentres qué es eso que suple el hábito negativo. Pues aquí igual, no pienses que el silencio es algo negativo, sino que el silencio es un vacío que genera tensión y la tensión es necesaria para generar atracción. Y por último, pues al final se genera demasiada riqueza de inflexiones. Es una voz reactiva que está buscando responder en todo momento, que intenta decorar más de lo que puede, pero no porque quiera ser creativo, sino porque es que quieres esa validación que igual no la estás encontrando o no te sientes confortable, estás incómodo y entonces esa voz pues es reactiva y saturada de información. Date cuenta que hay muchos estímulos, estás igual subiendo mucho, bajando mucho, tartamudeando, haciendo cualquier tipo de cosa que genera incoherencias entre sí mismo, ¿vale? Entre el mensaje que estás diciendo y lo que proyecta lo que dices. Y puede ser que estés diciendo igual algo hasta elocuente, pero solo la forma en que lo dices tiene mucho peso y no encaja, no cuadra y se te ve que estás diciendo algo que mola sin molar, estás diciendo algo interesante sin ser tú interesante. Entonces se generan ahí contraindicaciones. Es mucho más importante que nuestra voz sea más llana, más plana, rica en silencios, que nos regocijemos en lo que estamos diciendo y de vez en cuando hayan inflexiones. Esas pequeñas inflexiones en momentos puntuales son lo que hace que esto se enriquezca y son, pues eso, la guinda del pastel, ¿no? Son el azucarcito este que se pone por encima para decorar. Es eso que ya le da el detalle final, pero no se basa nuestra conversación en estar arriba y abajo y un montón de inflexiones que lo que hacen es saturar de información contradictoria. La otra forma de hacer las frases, y que es la que yo recomiendo, es la neutral. Y es lo que he estado diciendo hasta ahora. No hagas nada que tenga que ver con buscar la aprobación, con buscar la validación, sino que habla de manera natural, neutral. Tiene que dar la sensación y debes de hacer el ejercicio de interesarte genuinamente. Si unas chicas están tomándose algo y te acercas a preguntar ¿qué tal la noche?, la otra versión era ¿qué tal la noche? Estás buscando esa validación y la neutral sería hola chicas, ¿cómo va la noche? Estoy hablando de una manera normal,
tranquila, pausada, y realmente tengo curiosidad por saber qué tal les va la noche. Evidentemente puedes hacer algo mucho más creativo, puedes contar un chiste que sea muy gracioso, puedes hacer lo que quieras para aderezarlo más y que sea más dulce, que sea más atractivo. Pero lo importante es que te quedes con esa forma de hablar más neutra, más natural, con sus inflexiones necesarias para enriquecer, para darle detalle, pero no basado en un caótico desfile de fonemas que encima son agudos y son irritantes, porque de hecho debes saber que a las mujeres les atrae más un tono de voz más grave, y si estás aquí seguramente lo sabes, al igual que a nosotros nos atrae de ellas un tono más agudo, somos complementarios. Y por último está la forma de hablar disonante. ¿Qué significa disonante? Disonante es que busca, digamos, romper ese rapport, que no busca conexión, está totalmente en contra. Mientras que la primera, la búsqueda de aprobación, intenta sin éxito esa conexión y lo que consigue es prácticamente rechazo o bajada de respeto, en fin, pérdida de interés, a fin de cuentas. La neutral sí que consigue esa conexión, sí que se une a la otra persona porque estás hablando realmente desde el corazón, sin nada por detrás. En el primer caso, en la aprobación, realmente quieres algo de ella, quieres conocerla, quieres conquistarla, pero de una manera que pareces un buitre, que pareces alguien que pareces un vampiro, que necesitas de la otra persona para que la cosa funcione. En la neutral no, tú tienes algo que aportar y aportas y esperas, por supuesto, que la otra persona también te aporte. Pero si no te aporta, no pasa nada, no eres reactivo, te vas a otro lado, no hay ningún problema. Evidentemente, si no te estimula, no te vas a quedar, pero tú no necesitas estímulo para hacer las cosas. Ahora, en cuanto encuentras un estímulo, te interesa y dices, qué guay, me gusta, me está interesando, me quedo. Si no, pues con mucha educación, que lo paséis muy bien, que paséis una buena noche y sigo mi camino. Es neutral, yo vengo aquí con la copa llena, vengo a dar y bueno, y allá donde la copa sea valorada, me quedaré. Donde sea ninguneada, no tengo nada que aportar aquí. Ya está. La última forma de expresarse es disonante, es buscando cortar esa conexión, no establecer rapport, es distanciarte de la parte personal y que sea totalmente impersonal la conversación. Esto pues lo podemos ver muy claramente los agentes de la ley, quienes quieren crear esa distancia, no quieren hacer amigos, no quieren personalizar contigo, no quieren llegar a ningún punto más que hacerte cumplir, en este caso, la ley. Y para ello, pues por favor, tiene usted los papeles. Si te das cuenta, tiene usted los papeles, va hacia abajo, es cortante y lo que hace es que te pone en una situación donde sabes que vas a tener que acatar. Es una voz muy autoritaria, es una voz que está muy por encima. Puede que incluso algún jefe te hable en esa magnitud, sobre todo si, además de ser tu jefe, denota o te nota en ti esa búsqueda de validación. Te va a intentar, inconscientemente te va a clasificar como alguien de quien está por encima, que sí, es tu jefe, pero además no merece la pena ni siquiera personalizar, ni siquiera conocer, y donde te va a decir las cosas de una manera que tú vas a tener que, digamos, acatar, que es lo que pasa con un agente de la ley. Si tu conversación es más neutra, si eres capaz de entrar un poco en lo personal, pues muy probablemente tu jefe, en este caso, seguimos con el ejemplo, no te trate de una manera tan seca, tan soberbia, y te personalice más. Esto además es algo que Mario, por ejemplo, hizo un vídeo muy interesante que se llamaba Frus Norris y viene a ser un poco eso, ¿no? La actitud de 007 de hola muñeca, ¿cómo llevas la noche? Tratando de parecer aquí que eres en valenciano decimos un mil hombres, ¿vale? Que te crees ahí que eres 1000 hombres y en realidad lo que estás haciendo es rompiendo ese rapport y generando una desconexión en lugar de generar ese enigma y esa cotización que ya tiene que sentir, pues la estamos rompiendo. Ahora bien, lo puedes hacer en un momento puntual, puede ser una broma, puede ser... Es funcional, pero no nos equivoquemos. La búsqueda de aprobación en algún momento puede estar bien para generar vulnerabilidad. Lo más importante es que estemos siempre en forma neutral, de tú a tú, y de vez en cuando podemos ser disonantes y podemos generar alguna rotura porque queremos hacer, por ejemplo, un ley priva, o sea, hacerle creer que algo va a funcionar y luego quitárselo en el último momento, o privarle de algo para luego dárselo, o sea, ser disonantes y luego ser neutrales y cercanos. Eso es factible, pero es importante que sepamos cómo nos comunicamos normalmente con la gente y en especial, pues bueno, para ello te propongo un ejercicio que es que grabes conversaciones tuyas. Ahora con los móviles lo tenemos muy sencillo, te pones el móvil en el bolsillo y graba
una conversación con tu jefe o alguien que tenga autoridad sobre ti para ver cómo te comunicas con él, cómo es tu voz, qué proyectas. Lo mismo con unas chicas que te impongan. Y, por último, con un gran amigo. Con un amigo con el cual tengas mucha confianza y seas, entre comillas, tú mismo. Y entonces escucha la diferencia que hay entre unos y otros, como pues con tu amigo al estar más tranquilo, más relajado, más neutral, no necesitas, no buscas impresionar, estás ahí muy tranquilo. Sin embargo, con tu jefe igual estás un poco buscando la validación porque te causa mucho respeto, digo tu jefe o quien tenga esa autoridad, ¿vale? Te causa mucho respeto y no quieres ofenderle, accedes a estar por debajo, un sí buena. Y con una chica pues estás buscando que no te rechacen, etcétera, entonces te pasa algo similar. Entonces, con esas grabaciones escúchalas y luego, una vez veas qué tipo de timbre tienes y cómo estás entonando tus frases con esas personas, con esos ejemplos, pues se trata de cambiarlo, trata de volver a hacerlo, volver a grabarte, pero ahora desde otra psicología, desde la psicología neutral. Y empezarás a ver cómo muy probablemente las otras personas empiezan a cambiar sus reacciones porque ya no te ven como te estaban viendo. Importante, si lo haces con las chicas y lo haces, te analizas y luego al volver a hacerlo con este nuevo perfil, con un perfil más neutral, lo haces con chicas distintas, muy probablemente te funcione mejor porque esas chicas no te conocen, que si haces ese cambio con tu jefe que ya te conoce, ese cambio igual ni siquiera lo percibe, no lo nota o puede que se extrañe, pero no va a cambiar necesariamente en un segundo de actitud contigo, porque si lleváis 10 años, 5 años trabajando juntos, pues muy probablemente ya te tienen muy calado o ya tiene una representación mental de ti muy obvia y de repente que cambies un poco la forma de hablar no tiene por qué funcionar. O puede que te sorprenda y él te diga, hoy te veo cambiado, hoy te veo, no sé, me gusta esta conversación más contigo. Podría pasar. Pero en cualquier caso es importante que, lejos del resultado a corto plazo, que te grabes, que te escuches y que analices tú realmente qué estás haciendo, porque ya te digo, esto es una carrera de fondo, esto no es un sprint de 100 metros, esto es una maratón, esto hay que ir kilómetro a kilómetro trabajándolo adelante y vas a acabar viendo resultados si continúas corriendo esta maratón. Y quinta y última clave es algo mucho más psicológico, aunque hemos visto que muchas de estas cosas son muy mentales, pero quiero que utilices tu timbre, tu forma de expresarte como detector de opresores en ti. Todo lo que te afecta negativamente va a modificar tu comunicación, en cómo hablas, en qué expresas, incluso hasta el vocabulario que utilizas, pero no nos vamos a meter tan profundamente. Entonces, te recomiendo que de vez en cuando te detengas en tu momento presente, ya sea grabándote, ya sea pues hablando, escúchate y date cuenta de qué tipo de voz tienes. ¿Está relajada, calmada, es profunda, es fresca? ¿O se encuentra oprimida, con celeridad, con inquietud, como queriendo manifestarse rápidamente, como ya hemos visto antes, por miedo a no ser escuchada? De vez en cuando, párate, escúchate y verás pues que puedes utilizar esa voz, la forma en que tienes de expresarte, como sensor para detectar cómo se expresa tu cuerpo y en base a este conocimiento empezar a cambiarlo, empezar a decir, hey, un momento, voy a empezar a modificar, a modular mi voz de manera correcta. Y esa forma de modular más correcta va a hacer que tu cuerpo empiece a entrar un poco más en relajación. Además de los ejercicios que hemos visto, verás que bajas la respiración más al diafragma, que ralentizas, etc. Y ese estrés normal del día a día que todos tenemos por activa o por pasiva, vas a poder detectarlo, vas a poder modificarlo a través de tu voz, de cómo te expresas. Así que mi consejo es que, mi ejercicio es que de vez en cuando seas consciente de cómo estás hablando y dentro de esa forma de hablar, ¿qué hay encerrado en ello? ¿Qué pista te está dando tu timbre de voz para decirte estoy cansado, estoy nervioso, estoy estresado o estoy súper a gusto, me siento perfecto, estoy en un momento genial? Porque también es bueno ser consciente de que estás en un momento espectacular, que te sientes muy a gusto y regocijarte, recrearte, disfrutar, premiarte con esa sensación positiva. Así que tanto si es negativa para cambiarla como si es positiva para disfrutarla. Y como premio a haber llegado al final de este vídeo, voy a revelarte lo que para mí creo que es el concepto psicológico más importante que debes incorporar. Si realmente abrazas esta idea, es imposible que no consigas sacar tu voz y brillar con ella como nunca antes. Te hago una pregunta, una reflexión. ¿Eres dueño de tu voz? Porque estamos de acuerdo que tu voz te representa, ¿verdad? Pero la pregunta es,
la representas tú a ella. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que tomes responsabilidad. Ser dueño de algo no es solo un privilegio, sino también es una responsabilidad. Y casi te diría yo que es más responsabilidad que privilegio. El privilegio es el resultado si se hace bien, pero la responsabilidad está ahí sí o sí, y hay que tomarla. ¿Tú le dices a un árbol, dame tus frutos, y si acaso ya te regaré? No, ¿verdad que no? ¿Verdad que sabes que si quieres frutos de un árbol, de tu cosecha, tienes que regarla, tienes que plantarla, tienes que hacer el trabajo previo en adelantado y luego ya veremos qué frutos te da. Te dará frutos, pero probablemente puede que no los que a ti te gustaría, pero mucho mejores que desde luego si no haces nada. Si no haces nada, muy probablemente no tendrás ningún fruto. Hablo de tu cosecha, si te encuentras por ahí algo, pues eso que te has encontrado, pero hablamos en este caso de tu voz, ¿no? Tu voz no esperes que sea maravillosa y estupenda de nacimiento per se, porque sí, porque muy probablemente la que tienes esté bien, si es tu caso, pero podría estar mucho mejor, y si no está bien, podría estar bien. Entonces, ¿qué quiero decir con que tomes responsabilidad y la representes? Pues que hagas los ejercicios que te he contado aquí, que la cuides, que la quieras tal y como es ahora, y disfruta de ella hasta que sea más próxima a tu ideal. No te conformes solo con lo que tienes, trata de trabajarla más porque la quieres, porque es tu mejor herramienta auditiva y quieres trabajarla más, pero también ten en cuenta que va a haber un progreso, quizá no es el que tú deseas, quizá no vas a tener nunca la voz de un narrador de documental, pero lo que es seguro es que trabajando en armonía con ella vas a llegar mucho más lejos. Y claro, con esta idea además entenderás de la importancia de comprometerte con las cosas que realmente importan en tu vida. Y yo creo que tener una voz que te represente porque tú la representas a ella, si no es importante en tu vida, apaga y vámonos. Pues bien, hasta aquí las 5 más 1 claves para sacar una voz mucho más cautivadora y profunda. Y bueno, con esta extra estarás de acuerdo conmigo que si la aplicas, y la tienes que aplicar, es imposible que no consigas mejoras, ¿verdad? Así que nada, aquí me despido. Ya sabes que si quieres más contenido como este que sale de mi corazón, de mi conocimiento, de mi espíritu, de mi dedicación, de mi energía, de mi todo, si quieres más de todo esto, suscríbete, dale a la campanita de notificaciones, actívala, porque si no, pues no te enterarás. Y como bien sabes, te deseo mucho ánimo, más energía y además de que tomes decisiones, independientemente del resultado, ya sea bueno o malo, saques excelentes conclusiones. 5 claves para esa y otras bochornosas. Si decides practicar ¿cómo se llama este hombre? Bien, ahora vamos a ver la procedencia. ¿Cómo se llama este hombre? Hostia, hace un momento lo he dicho. Pero la garganta solo se ocupa de generar y que nos afecta a todos, pues vas a poder empezar a modificarlo, a detectarlo a través de... Vas a poder modificarlo, detectarlo a través de... Te enamorarás, pero no de mí, me dirás mentiras y te reirás. Bueno, este también rasgaba encima la voz. Te enamorarás. Pero bueno, Eros Ramazzotti, vale. ¿Estás preparado? Pues espera.